a su canal. Para los que no me conocen, mi nombre es Jesús Díaz y este es su canal FL de Live. Ahorita vamos a un viaje aquí en lo que se puede considerar local. Vamos aquí un viaje aquí mismo en la Florida. Vamos a ir más o menos al rumbo de Orlando. Vamos a andar por todos los alrededores de Orlando. Y pues bueno, pues muchos me preguntan de qué se trata mi trabajo. Entonces pensé en hacerles este video para que más o menos conozcan un poquito más de mi trabajo, conozcan un poquito más de la Florida. Y pues bueno, ahorita vamos hacia allá. Ahorita llegamos a echar diésel. Aquí está un poquito carito, $2.99. Vamos a llenar de diésel y para poder seguir en nuestra ruta. Aquí muchos que me siguen desde hace rato pues ya saben dónde estoy. Aquí estamos ahorita en Miami, se puede decir, es entre Miami y Homestead. Aquí es entre Miami y Homestead. Esta es la avenida Chrome, la que pasa justo aquí enfrente así, y la que cruza así es la Eureka o la 184 del Southwest de Miami. Estamos aquí, que prácticamente la zona rural, las orillas de Miami, entrando a Homestead, es donde están todas las nercerías, donde se mueve todo el movimiento de produce y de plantas, que es lo que yo acarreo. Nomás para darles más o menos un pequeño contexto de dónde estamos. $479 para llenarse, 158 galones. Vamos a pagar y ya después ya nos vamos de ruta. Les cuento, ya vamos en camino. Ahorita vamos por la avenida Chrome, como les había mencionado, rumbo norte. Esta prácticamente es una arteria, si le podemos llamar así. Es una carretera importante que viene derecho desde Homestead por la zona rural. Entonces ahorita vamos por la Chrome norte y nos vamos a topar por la 27 a buscar el 441, que prácticamente esta ruta es una ruta que va por detrás, vamos a decirlo así, por las zonas rurales para no pagar peaje. Es una ruta, como les digo, que a mí me encanta. Es más relax, no andas en el tráfico, no pagas peaje y no sé, es divertido, es un poco mejor. Y vamos ahorita hasta la ciudad de Melbourne, Florida. Eso más o menos es a 4 horas de aquí por la 95. Es más o menos como a la altura de Orlando, pero pegado por el 95 hacia el lado de la playa. Y pues bueno, vamos a ver a qué horas llegamos allí y cómo nos va, así que pues acompáñenos. Bueno amigos, para los nuevos, para los que son nuevos en mi canal, no tienen mucho tiempo siguiéndome, les voy a hablar un poquito de qué consiste mi trabajo. Yo soy un chofer dedicado a transportar plantas para Home Depot. Home Depot es una ferretería
prácticamente que tiene todo lo que ocupas para construir y remodelar tu casa, desde madera, cemento, pintura, todo hasta la jardinería. Es por eso que nosotros repartimos plantas para Home Depot. Y pues este trabajo tiene como ventajas, desventajas. Las desventajas son que siempre tienes que estar pendiente al teléfono porque te pueden llamar a cualquier hora. No dispones de mucho tiempo desde que te llaman a cuando el viaje está listo. No escoges a dónde tú vas, es lo que te toca. Eres dedicado, tienes que estar allí constante. ¿Qué más? La paga no es muy buena como en otros trabajos. ¿Qué más? ¿Qué más? No dispones de tu tiempo, o sea, te pueden llamar un domingo por la tarde, un lunes por la tarde, un sábado. No dispones así como de tu tiempo que tú digas hoy un descanso y ya. No, siempre tienes que estar ahí al pendiente. Es por eso que somos dedicados. Y pues bueno, también tiene sus ventajas. Por ejemplo, una de sus ventajas es que los viajes son redondos. No tienes que buscar carga. La otra es de que no tenemos appointment. A la hora que lleguemos simplemente entregamos y ya. Esas son unas pocas de las ventajas que tiene este tipo de trabajo. Yo en lo personal pues pongo en la balanza una con otra. Y pues bueno, otra de las ventajas que tiene, que salgo cargado cerca de mi casa. No tengo que salir vacío de la Florida como mucha gente lo hace. Y pues para mí eso es una ventaja que me gusta bastante, que no tengo que lidiar en buscar cargas de regresar para la casa. Entonces para mí eso, pues como tengo niños pequeños, voy, vengo rápido y paso más tiempo con la familia. Por eso me gusta. La paga, como les repito, no es lo mejor del mundo, porque si fuera lo mejor del mundo no trajera este camión, no trajera este tráiler, trajera un equipo más nuevo. Y pues es como tú te das cuenta si un trabajo es bueno o malo. Simplemente ve la gente qué tipo de camión trae y tú dices, no, ahí pagan bien porque el equipo que traen es muy bueno. Aquí pues es más o menos. No les voy a decir que es malo, no les voy a decir que es bueno, es más o menos, pero a mí me encanta mi trabajo. Y pues bueno, yo nomás les estoy informando para los nuevos, para que más o menos entiendan más o menos cómo es mi trabajo. Aquí llegamos, amigos, a comprarnos un café para seguir adelante. Attention professional drivers. We currently have no waiting for a show. Exploring the journey from inside of an only one show. Thank you for stopping at Mile.
amigos a comprarnos un café. Aquí para los que conocen, pues ya saben dónde es. Los que no saben, esto fue aquí en la 27 Norte, en el primer pueblo que creo que se llama aquí South Bay. Aquí vamos a comprarnos un cafecito para seguir el camino. Así que pues bueno, vamos a darle. Allá los veo en la primera parada. A ver cómo nos va. Miren ese camión, no sé si lo puedan ver. Tiene luces hasta por debajo de la lengua. Wow. Y es un Volvo. No sé si ustedes saben, amigos, no sé en sus países, pero aquí en Estados Unidos el Volvo no es muy querido. Aquí no lo quieren mucho. Son muy pocos la gente que le gustan los Volvo. A mí en lo personal me gusta la vista, no son feos, pero mecánicamente no he oído que son un poquito complicados. Los viejitos sí se me hacen más o menos. Pero bueno, ahí vamos a seguirle, amigos. Vamos a seguirle a ver cómo nos va.
Ok, amigos, ya como vieron, hicimos el primer delivery aquí en Melbourne, Florida. Son las 2 de la mañana casi y nosotros aquí trabajando. Como vieron, bajé 3 carros, perdón, bajé 4, al final eran 3, regresé uno para adentro. Y me han de preguntar muchos de ustedes por qué a las 2 de la mañana yo estoy trabajando, tirando la planta, cuando en Home Depot no hay nadie, estamos completamente solos. Bueno, les cuento y les explico. Aquí trabaja gente que acomoda esas plantas en las mesas para que tú vayas y la compres mañana temprano. Entre más temprano yo la deje, ellos entran a las 5 o 6 de la mañana, para cuando abren ya está en la mesa y pues sea algo orgánico, si se puede llamar así el proceso. Entonces yo con mi ruta traigo 8 tiendas, en este caso traigo 8 tiendas. Entre más yo tire en el piso, así como ahora, la gente puede trabajar mañana y todo trabaja bien. O sea, no voy a alcanzar a hacer las 8 tiendas ahora, pero por ejemplo, si les tiro a los muchachos 3, ya ellos tienen donde empezar a trabajar mañana. Entonces pues bueno, era un pequeño detalle que les quería explicar, porque pues todos los trabajos son diferentes, son cosas que no se saben, no se toman en cuenta, pero yo pues bueno, nada me costaba explicarles. Vamos a seguirle, vamos a la siguiente parada, que es New Smyrna, Florida. Bueno amigos, les cuento, ahora vamos a un lugar, a una ciudad que se llama New Smyrna, Florida. Eso queda más o menos como en la salida 245 por ahí. Melbourne, donde venimos ahora, estaba en la salida 180. Entonces es más o menos como una hora. Vamos a estar llegando ahí como a las 3 de la mañana. Solo les quería decir, así que pues vamos a darle carretera. Vámonos.
amigos, no sé si me puedan ver, ya llegamos a la siguiente parada. Ahí como pueden ver ya bajé la planta. Y pues bueno, nomás quería decirles, son las 3:25 de la mañana. Seguimos trabajando, pero yo creo que hoy los voy a dejar por aquí. Mañana seguimos con la aventura. Buenos días amigos, aquí estamos. Ya es el siguiente día. Me levanté a comprar algo de desayunar para seguir adelante. Así que pues bueno, ya vamos a la siguiente parada. Vamos un poquito retrasados, así que hay que darnos prisa. Esto es un pan croissant con un pechuga de pollo y tocino. Muy bueno, se los recomiendo. Ok amigos, ya perdí la cuenta. Ya no sé cuántas paradas hemos hecho, pero yo lo único que estoy seguro es que ya solo nos faltan 2, gracias a Dios. Aquí esta ruta se me ha hecho muy complicada. Mucho trabajo, ya estoy cansado, pero bueno, vamos a seguirle. Espero terminar pronto porque ya estoy cansado. Bueno amigos, ya terminamos, gracias a Dios. Estuvo un poco difícil este viaje, ya que pues teníamos muchas paradas. Estábamos atorados en el tráfico. Ustedes saben cómo es aquí en Orlando, para todos los que conocen esta zona. Pero gracias a Dios ya acabamos. Disculpen, no les pude grabar al último por todas esas circunstancias que les estoy nombrando. Pero bueno, quería mostrarles más o menos cómo es un día en mi trabajo, para que ustedes sepan. Para, no sé, si en un futuro ocupo choferes, ya por lo menos saben cómo es mi trabajo. Así que si alguien está interesado, pues bueno, me avisan. ¿Qué más? Bueno, como les dije, mi nombre es Jesús, FL de like. Bendiciones para todos y los veo en el que sigue.